Esta mina está creando un juego de citas porque está harta de que le vaya mal en el amor. La idea es simple, un romance perfecto sin el riesgo de salir lastimado. Pero el problema es ella. Está tan quemada por sus ex que hasta el protagonista ideal que diseñó le parece una farsa, un tipo aburrido e irreal, lo detesta. Y con la presión de la entrega, su paciencia está a punto de explotar. Así como la paciencia de ella está por estallar, vos hacé explotar la caja de comentarios. Suscríbete y decime qué manhua querés ver después. Imagínate un mundo donde el amor te llega en una pantalla, sin el drama ni la falta de tiempo o plata. Eso es lo que promete A Love Love, un juego de simulación de citas que te da de todo, desde romances de la época universitaria hasta encuentros de oficina, y con destinos tan variados como el París romántico o el Nueva York ajetreado. La idea era simple, preparar un montón de opciones porque claro, uno nunca sabe de quién se va a enamorar el usuario en el juego. Pero parece que no todo es color de rosas en la presentación. La encargada, que venía explicando todo con la mejor onda, se frenó de golpe. Un colega, con cara de pocos amigos, le interrumpió. ¿Qué es esto? Parece un error. ¿Qué le pasa? La presentadora por dentro estaba que temblaba de la bronca. No podía creer la poca importancia que le daban, con lo poco que faltaba para la reunión de directivos y el lanzamiento del juego. Pensaba, no les cuesta nada chequearlo, y eso que son dos. La tensión se cortaba con un cuchillo. De repente, la presentadora explotó, tirando bronca a diestra y siniestra. Sus compañeros, asustados, no tardaron en disculparse. Para bajar un poco los decibeles, un compañero trajo unos cafés. La presentadora, que había estado renegando por el error, estiró la mano para agarrar uno. Se dio cuenta que uno tenía leche y se sorprendió del detalle. «Todavía no terminé la prueba», dijo. «Voy a arrancar de nuevo después de este café». Y de paso, le tiró una chicana al pibe. «Vos sabés que en días de reunión tenés que tener el café listo de antemano, ¿no?». Él solo atinó a decir que sí, pero al segundo de tomar el primer sorbo, ¡magia! La cara de la presentadora se iluminó y dijo con una sonrisa de oreja a oreja: «Ahora sí, sigamos». Retomó la presentación, esta vez mostrando lo último, la nueva casa compartida. La idea era que los usuarios pudieran convivir con sus personajes favoritos, que venían en todos los estilos. El chico inocente, el galán dulce, el tipo rudo. La cuestión era satisfacer todos los gustos posibles. Cuando terminó, se escucharon aplausos y exclamaciones de asombro. La presentadora, con una sonrisa de oreja a oreja, preguntó si había algo que mejorar. Y ahí, una de sus compañeras le señaló que faltaba un personaje masculino en la casa compartida, un tal Ji Kwon. La presentadora, sin dudarlo y con total calma, respondió: «Ah, sí, lo saqué yo misma, porque es me». La cara de sorpresa de sus compañeros fue épica. Uno no podía creer lo que oía, y el otro, más cauto, prefirió quedarse callado. Uno no podía creer lo que oía, y el otro, más cauto, prefirió quedarse callado. Pero la pregunta ya estaba en el aire. ¿Qué clase de hombres conoció esta mujer para que un personaje como Ji Kwon le pareciera tan me? Y como si la presentadora leyera sus mentes, su mente viajó al pasado. Su primer novio en el barrio, el más lindo, resultó ser un nene de mamá. Su madre la rechazó sin anestesia, y aunque le rogó para cambiar, él simplemente le dijo: «Mi vieja dice que no, y no hay vuelta». Ese golpe la hizo encerrarse en los estudios y con esfuerzo entró a una de las universidades más prestigiosas. La felicidad viene después del dolor, pensó en ese entonces llena de esperanza. Pero la vida tenía otros planes. Su segunda relación fue con el chico más popular de la facultad, ese que te hacía suspirar solo de verlo. Ella estaba tan ilusionada, hasta que descubrió que no era la única chica en su vida. De nuevo, el corazón roto. Y por si fuera poco, llegó el tercero, ese que ella creyó que era el destino. Un día, mientras caminaba por la oficina, se tropezó con los tacos. Justo cuando pensó que iba a caer de bruces, él la atrapó. ¡Qué momento de película! Pero la fantasía duró poco. De la nada, apareció una mujer furiosa que le gritó a su salvador si había seducido a su inocente marido. Estaba casado. Ahí fue cuando la presentadora entendió que la felicidad no siempre venía después del dolor. Al revés, a veces venía más dolor y tuvo que soportar varias crisis nerviosas por culpa de esos amores.
De vuelta en el presente, con la cara cansada, pensó que lo que brilla mucho a menudo es una porquería. Uno de sus colegas la sacó del trance, preguntándole de qué hablaba. Ella, con una sonrisa forzada, dijo que nada y que siguieran con la reunión. Entonces, la presentadora retomó su explicación sobre Ji Ye-kwon. Para ella, el problema era que era demasiado lindo, popular pero no se da cuenta de que es popular, y encima un tipo serio y profundo. Por más que sea un juego, dijo, eso no es realista, para nada. Sus compañeros, por su parte, no estaban tan convencidos. De hecho, a ellos les gustaba el personaje y propusieron mantenerlo por ahora, para discutirlo mejor en la próxima reunión ejecutiva del lunes. La presentadora, viendo que no iba a ganar la pulseada, miró el reloj y dio por terminada la reunión de golpe. «Ya es hora, vámonos», dijo. Para terminar de calmar las aguas, le tiró una tarjeta a uno de sus colegas, un tal Lee, para que salieran a comer carne y se sacaran el estrés. Mientras Lee le agradecía como si le hubieran dado la lotería, la presentadora sonrió, pensando que si no fuera por su genio, ya estaría casada. Aunque, la verdad, después de lo que vivió, quién sabe si realmente quería estarlo. Mientras sus colegas se iban y uno le tiraba la broma de que con esa actitud nunca se iba a casar, la presentadora decidió quedarse un rato más en la oficina. Tenía que revisar algunos temas del juego, por más que por dentro se preguntara si todo el esfuerzo valía la pena. Sola, en el silencio del cubículo, seguía trabajando en I Love Love. Estaba revisando la función de casa compartida cuando de repente un estruendo sacudió la oficina. Relámpagos, la pantalla de la computadora parpadeó y un boom la dejó helada. Antes de que pudiera entender qué pasaba, sintió un golpe y todo se puso borroso. Cuando abrió los ojos, no estaba en su oficina. El techo había desaparecido y en su lugar un cielo azul. Ella estaba tirada en el pasto, con una luz brillante a su alrededor. Pensó, ¿dónde estoy? ¿Me morí? Se incorporó, medio aturdida, y frente a ella apareció un chabón que la miraba con cara de pocos amigos. ¿Pero qué?, pensó ella, mientras él le mostraba un pedacito de algo blanco y le decía, «Te dije que no pusieras comida de gato acá». Ella, en su desconcierto, ni le prestaba atención, solo pensaba, «Estaba en la oficina, hubo un rayo, estaba viendo el juego, ¿qué pasó?». Él, al ver que no le daba bola, se le acercó, invadiendo su espacio. «¿Vos me estás escuchando?». La presentadora pegó un salto para atrás, sorprendida. «¡Ay Dios, no se me acerque así de la nada!». Miró a su alrededor, todavía sin entender dónde estaba ni quién era ese tipo, hasta que vio algo flotando en el aire. Un botón, igualito a los que ella misma había diseñado para I Love Love. Decía «Ver perfil». «No, ese es el botón que hice para el juego», exclamó incrédula. «¿Qué hace acá? ¿Está flotando?». Con la duda carcomiéndole la cabeza, no pudo evitar tocarlo. Y sí, al instante se abrió un perfil. Ji Ye-kwon. Género/edad, masculino 26. Trabajo, artesano de vidrio, modelo. 20% solo te considera una conocida. Era él, el personaje que ella misma había borrado del juego por ser demasiado perfecto. Pero justo cuando la realidad se le venía encima, un sonido la sacó de golpe. «Che, Sun Choi», escuchó una voz. Abrió los ojos y estaba en su escritorio, la cabeza apoyada en el teclado. «Ah, creo que estoy soñando», pensó. «Seguro es por lo ocupada que estuve últimamente». Sun Choi, todavía medio dormida y confundida, pensaba que su sueño era una versión súper mejorada del juego, incluso con realidad virtual. La experiencia era tan alucinante que hasta se dio el lujo de sonreír y pensar, ¿ya es hora de despertar? Para confirmarlo, se dio una cachetada. ¡Zas! Y dolió de verdad. «¡Ay, duele!», gritó, frotándose la mejilla roja mientras se daba cuenta de que tal vez no estaba soñando. En ese momento, el mismísimo Ji Ye-kwon la miraba fijamente. «¿Pero qué le pasa a esta? Da miedo», pensó él, y se alejó despacio diciendo que la había molestado y que ya se iba. Pero Sun Choi lo genó. Si dolía tanto, entonces esto no era un sueño, era real. De la nada, gritó de nuevo, pero esta vez de puro asombro.
No solo Ji Jae-kwon estaba ahí, había más personajes, y lo más loco de todo es que encima de ellos seguían apareciendo los botones de ver perfil como si esto fuera el mismísimo juego A-Love Love. Era un combo de locura. Sun Choi, en shock, no entendía nada. Si esto no era un sueño, ¿qué era? ¿Y por qué su juego se había vuelto real? Decidió probar el botón de nuevo. Y sí, aparecieron los perfiles de otros personajes. Ha-wook Cho, el dueño de un café de 26 años. Y Iron, un luchador de UFC de 27. También estaba En-sun Park, un estudiante de 22. Todos con un porcentaje bajo de relación con ella, claro. Mientras ella procesaba todo, los chicos la miraban confundidos. Ji Jae-kwon les contó lo que había pasado. Sun de repente se cacheteó y gritó de dolor. Los otros dos se quedaron con una cara de ¿en serio? ¿Se cacheteó a sí misma? Sun Choi, muerta de vergüenza y sin saber qué hacer, decidió que lo mejor era salir corriendo. «¡Hey, Sun, no te vayas sin explicar!», le gritaron mientras escapaba. Ella se metió en la casa que, para su sorpresa, parecía sacada directamente de la casa compartida de su juego. Nerviosa, empezó a dar vueltas, tratando de calmarse. «Tranquila, Sun, mantén la calma», se repetía. Recordó un dicho viejo, algo así como que hasta si te muerde un tigre, podés sobrevivir si volvés en vos. Y justo en ese momento, como si la vida le hiciera un chiste, apareció un tigre en el medio de la habitación. Sun Choi, con los ojos bien abiertos, no podía creer lo que veía. Pero antes de que pudiera reaccionar, el tigre le habló. «Bienvenida, yo soy…», empezó, y luego, como disculpándose, dijo, «Tal vez mi apariencia te sorprenda, espérame un segundo». Y ahí el tigre empezó a transformarse, primero en un pollito, que era demasiado chico, después en una serpiente, que tampoco le gustó, hasta que finalmente, con un ¡tadá!, se convirtió en un gato naranja adorable, listo para ser su compañero. El gato, con una sonrisa felina, le explicó a Sun Choi que ese era el mundo de A-Love Love, el juego de simulación de citas que ella misma había creado. ¿Juego? ¿Esto? Sun Choi no podía creerlo. Ella había hecho un juego en 2D, no una realidad tan detallada. Desesperada, le rogó al menino que la sacara de esa pesadilla. Pero el gato, como si nada, le sugirió que se relajara y disfrutara del dulce sueño. Frustrada y al ver que el gato no la ayudaría, Sun Choi decidió arreglársela sola. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Ji Jae-kwon, el personaje que ella había querido eliminar, se quejaba con sus amigos. «¿Por qué yo?», repetía, mientras uno de los chicos le insistía en que los hombres debían ser responsables. Sun Choi, abstraída en su propio caos, pasó junto a ellos sin siquiera inmutarse. Ji Jae-kwon la miró, extrañado por su comportamiento. Sun Choi, por su parte, seguía explorando la casa, confirmando cada detalle. La pileta, los muebles, todo era exactamente como ella lo había diseñado. Se acercó a una barandilla, buscando una salida o alguna explicación, pero el paso estaba bloqueado. «Un poco peligroso, pero tengo que hacerlo», pensó, y se subió a la baranda. Su pie resbaló. Un grito la sacó del shock. «Son, pará», escuchó. Era Ji Jae-kwon, que la había visto a punto de caer. De repente, todo se distorsionó. Números y códigos binarios la rodearon, como una falla en la Matrix. Ji Jae-kwon se acercó, su voz sonaba extraña. «Sun Choi, despertate, tengo algo que decirte». Sun Choi abrió los ojos, confundida. ¿Qué había pasado? Estaba en el patio trasero de la casa y Ji Jae-kwon la estaba retando por dejar comida para gatos en un lugar peligroso. «Definitivamente me caí de arriba», pensó ella. «¿Por qué estoy en el patio y no en un hospital?». La situación le resultaba extrañamente familiar. «¡Maldita sea!», exclamó, dándose cuenta. «¿Esta situación ahora es un reseteo?». Ji Jae-kwon la miró sin entender. El nombre del juego, A Romantic Ending with My 2D Boyfriend, apareció ante sus ojos. «No solo entré al juego, sino que encima estoy viviendo un reseteo», pensó horrorizada. «¿Qué soy, la protagonista de un dibujo animado?». Con la determinación de no dejar que esto la controlara, Sun Choi se acercó a Ji Jae-kwon, le dio un toque y con una excusa le pidió que la dejara sola. Necesitaba descansar. ¿Qué? La reacción de Ji Jae-kwon fue de pura sorpresa. ¿Cómo que descansar, si recién se había despertado?
Uno de sus compañeros, En-sun Park, incluso chocó accidentalmente con Son Choi mientras se quejaba de la actitud de Ji Jae-kwon, que según él parecía un viejo refunfuñando. La discusión escaló en un juego de manos, con Iron uniéndose a las bromas mientras Ji Jae-kwon intentaba arreglar la actitud de En-sung. El griterío llamó la atención de Ja-wook Cho, que salió a pedirles que bajaran el tono, preguntándoles si no les daba vergüenza molestar a un niño. Mientras los muchachos seguían con sus charlas y risas en el patio, Sun Choi se encerró en su cuarto, desplomándose en la cama. Suspiró, con un nudo en la garganta. No quería quedarse atrapada y morir en este juego. ¿O acaso aquí ni siquiera se podía morir? Con lágrimas en los ojos, empezó a suplicar. «Por favor, que alguien me ayude a salir de acá». De repente, un maullido. El gato naranja apareció de la nada, como si la hubiera estado escuchando todo el tiempo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó el felino, con esa voz que ya le era familiar. Sun Choi pegó un salto, sorprendida de que el gato, un simple NPC, la hubiera escuchado. Él, como si nada, le confirmó que sí, que era el NPC del juego, y que si quería salir, solo tenía que cerrar sesión. A Sun Choi se le iluminaron los ojos. ¿Cerrar sesión? ¿Así nomás me puedo ir? El gato le explicó que sí, era muy fácil. Solo tenía que invitar a salir a uno de los hombres del juego. Y si él aceptaba, el juego se completaba y ella podía salir. Sun Choi agarró al gato entre sus manos, con una mezcla de emoción y resignación. Claro, pensó, como era un juego, tenía que llegar al final para poder irse. El gato, con un brillo particular en los ojos, le preguntó si quería jugar. «Sí», respondió Sun Choi con una sonrisa forzada, pero llena de esperanza. El juego confirmó su decisión. El gato empezó a explicarle las reglas de nuevo, pero Sun Choi lo cortó. «Pará, yo hice este juego, no hace falta que me expliques», dijo, casi como si estuviera hablando con uno de sus colegas. El gato, con un pequeño resoplido, cedió, y le deseó suerte para encontrar a su alma gemela en la casa. En ese momento, apareció una ventana de «Nueva misión» para confirmar su nombre, edad y ocupación. Sun Choi notó que, a pesar de poder personalizarse, prefería quedarse con los ajustes básicos. Sun Choi, 23 años, estudiante. Cuando la misión se completó, su ropa cambió, transformándola en un estudiante de apariencia más casual y juvenil. Sun Choi se miró y soltó un suspiro. Esto se estaba volviendo un poco demasiado para ella. Con una mezcla de resignación y curiosidad, Sun Choi vio los mensajes del juego. La primera misión estaba completa, sí, pero ahora venía lo importante, aumentar la atracción de alguno de los personajes. Un 1%, nada más. Parecía fácil, ¿no? Pensó en sus opciones, el sexy Iron, el joven En-sun Park, el dulce Jae-wook Cho o el misterioso Ji Jae-kwon, a quien quería evitar a toda costa. Al diablo, se dijo, voy a elegir al primero que se me cruce. Abrió la puerta y claro, ahí estaba él, Ji Jae-kwon, leyendo tranquilo. Un suspiro de frustración le escapó. ¿Por qué justo él? Pero no había tiempo para preferencias. Se obligó a concentrarse, se acercó y se sentó a su lado, forzando una sonrisa. Siguiendo sus propias reglas de cita de diseñadora, lo miró fijamente a los ojos por unos segundos, intentando transmitir amor. Desde la perspectiva de Ji, la chica se le quedó viendo de una forma rarísima. Se preguntó si había comido algo en mal estado. Sun Choi, mientras tanto, ya se frotaba las manos, movida letal completada. Seguramente el porcentaje había subido un montón. Pero cuando revisó la pantalla, su sonrisa se borró de golpe. La atracción había caído, del 20% al 15%. ¿Qué onda? ¿Por qué bajó? ¿Será que los artistas como él son medio raros con los cambios de humor? Justo cuando Ji pensaba que la chica se le había quedado mirando demasiado tiempo, llegó Ja-wook Cho. Con su sonrisa amable, les preguntó qué hacían, pensando que estaban peleando de nuevo. Ji, con su cara de siempre, le contestó que solo leía. Sun Choi, incómoda, se rió a medias. Ya no había oportunidad de estar a solas con Ji. Y de repente se le prendió la lamparita. Claro, ¿por qué no probar con Ja-wook? Se movió sutilmente en el sofá, esperando el momento. Y sí, cuando se acercó a Ja-wook y le lanzó la misma mirada sonriente, la cosa funcionó. Atracción subió un 2%. Era obvio entonces, el raro era Ji. Con 3 chocolates más para la misión, Sun Choi se vio afuera del juego en un abrir y cerrar de ojos.
Tan metida estaba en sus cálculos que casi no sintió una mano sobre su cabeza. Levantó la vista y ahí estaba Hawok, con una sonrisa acariciándole el pelo. La siguiente misión ya estaba en marcha. Mientras Ja-wook le acariciaba el pelo, notó que, aunque no tenía fiebre, se le había puesto la cara colorada. Era obvio que a Sun Choi lo tenía re incómoda. En ese mismo instante, apareció un nuevo cartel de misión que la dejó helada. Genera ventas diarias de más de $3.000 en el local donde trabajás. Recompensa 5 monedas de oro. $3.000 a cambio de 5 miserables monedas de oro, pensó. Recordó que, en el juego original, las monedas de oro servían para comprar ítems que aumentaban la atracción de los personajes, y se frustró al darse cuenta de que esa parte del juego que ella había pedido que modificaran seguía igual de explotadora. Calculó que, si cada café costaba $5, necesitaba vender 600 cafés por día. ¡600! A ella, que no tenía ni la más pálida idea de cómo atender un café. Se le vino el mundo encima y por dentro juró que, si algún día salía de ese juego, Kim y Lee, sus colegas, iban a pagar por esto. Mientras tanto, Ja-wook terminaba una llamada. Le contó a Sun Choi que un empleado que entraba en el turno de la tarde había tenido un accidente y que por eso se tenía que ir. Sun Choi, comprensiva, le dijo que no había problema, pero Ja-wook, con una sonrisa, le preguntó si no le importaría cubrir ese turno. En ese momento, apareció una nueva notificación. Si aceptaba la misión, la atracción de Ja-wook Chok iba a subir un 3%. Con eso en mente, Sun Choi se convenció. Si de todos modos tengo que hacerlo, que sea por una recompensa extra, pensó, y aceptó la oferta. Ja-wook, contento, le dijo que le pagaría el doble y que la invitaba a cenar. Al darle la mano, la atracción de Ja-wook subió al 30%. También le dijo algo sobre hacer un buen trabajo con Eun-sung, lo que la dejó medio descolocada, pero no le dio mucha bola. Lo importante era que la misión avanzaba. ¿Qué tan difícil puede hacer atender un café?, se preguntó, con la seguridad de quien fue líder de equipo en una empresa de juegos. Pero la realidad la cacheteó de inmediato. Eun-sung, el otro empleado, le avisó que se estaban llenando de clientes. De repente, el café se llenó de golpe, y Eun-sung, con una sonrisa, le dijo a Sun Choi que ella se encargara de los pedidos, los pagos y de servir, porque él tenía que hacer las bebidas. A Sun Choi se le desdibujó la sonrisa cuando entendió que le tocaba hacer todo sola. Los clientes empezaron a exigir sus pedidos al instante. Uno le tiró la plata y se quejó de que el café no sabía igual, pidiéndole uno nuevo. Ella, con paciencia, le explicó que no podía darle otro si ya se lo había tomado, pero el tipo insistió, diciendo que era cliente frecuente. Otros clientes gritaban y hacían quilombo. Sun Choi, exhausta, se sintió completamente abrumada. Su mente no paraba de quejarse sobre lo agotador que era el trabajo, y justo cuando pensaba que no podía más, la campana de la entrada anunció otro cliente. «No, por favor, ya no más», pensó, agotada. Para su sorpresa, el nuevo cliente era nada menos que Ji Jae-kwon. Pedía lo de siempre, como si Sun Choi tuviera la obligación de saber su orden habitual. Cuando ella, confundida, preguntó a qué se refería, él le recordó que quería un latte extra leche. Y como si fuera poco, le dio una especie de lección sobre recordar los gustos de los conocidos. Sun Choi solo pudo pensar, ¿quién se cree este tipo? Eun-sung, que estaba haciendo las bebidas, le pidió a Sun Choi que llevara un waffle a una mesa del fondo. Mientras iba, no pudo evitar notar lo apuesto que era. Lo toca las miradas de los clientes. Pero la admiración duró poco. De repente, una clienta que iba distraída con su celular chocó con ella, y el waffle terminó desparramado por la camisa de la mujer. Inmediatamente, la clienta empezó a quejarse a los gritos, diciendo que Sun Choi la había golpeado y casi la tiraba al suelo. Su pareja se sumó al reclamo, gritándole a Sun Choi que era ciega y que había puesto en peligro a su novia. Justo cuando la situación se ponía más tensa, Ji Jae-kwon, que había estado observando, intervino. Él afirmó haber visto todo. La mujer había ido distraída con su teléfono y chocó con Sun Choi. El novio, furioso, le exigió pruebas y Ji Jae-kwon simplemente señaló las cámaras de seguridad. La mujer, viendo que la cosa se complicaba y que podían quedar en evidencia, arrastró a su pareja para irse, a pesar de que él quería seguir discutiendo. Sun Choi se sorprendió de que Ji Jae-kwon la hubiera defendido, sobre todo después de sus encuentros anteriores.
Él, aprovechando la situación, le dijo que se había comportado de la misma manera impulsiva que cuando se conocieron y que debía ser más racional con los clientes maleducados. Sun Choi, un poco avergonzada, simplemente asintió con la cabeza. El reloj siguió su curso y el agotamiento se hizo más evidente. Cuando faltaban todavía 2 horas para el cierre, En-sung anunció que se iba porque su turno había terminado, dejando a Sun Choi sola al frente del café. ¿Cómo voy a hacer esto yo sola?, pensó Sun Choi, sintiéndose completamente desesperada. Intentó pedirle a En-sung que se quedara un poco más, pero él ya estaba de salida, despidiéndose sin mirar atrás y desapareciendo por la puerta. Sun Choi se quedó sola en el café, viendo cómo el último de sus compañeros se esfumaba. Ni bien lo perdió de vista, la pantalla del juego le saltó con un mensaje claro: misión fallida. Había generado poco más de $2,000, lejos de los 3,000 que le pedían. La recompensa, 4 insignificantes monedas de oro, se sentía como una burla. Con un suspiro que le salió del alma, se lamentó de haber trabajado como loca solo para fracasar. Hasta en el juego me toca trabajar sola, masculló mientras agarraba la escoba para terminar de limpiar. En medio de la frustración, hizo una pausa y levantó la vista. Las luces de la ciudad se atenuaban fuera de la ventana, revelando un cielo increíblemente estrellado. ¿Desde cuándo hay tantas estrellas en Seúl?, se preguntó maravillada. Y se dio cuenta, había estado tan metida en la vorágine de la misión que ni siquiera había tenido tiempo de mirar el cielo. La ironía no se le escapó. Ver estrellas en un juego era algo que nunca hubiera imaginado. Su estómago gruñó, recordándole la cena que se había perdido. Pensó en la comida de ese restaurante de carne a la parrilla, pero decidió que lo mejor era apurarse con la limpieza e ir a comer algo a casa. Menos mal que ahora estoy sola, pensó, valorando el silencio. Cuando por fin llegó a su departamento, se encontró con una sorpresa. La luz estaba prendida y Iron estaba ahí. «Ah, ya volviste», le dijo Iron, casual. Sun Choi le respondió, algo sorprendida. Iron le preguntó si ya había cenado. Ella, muerta de hambre, dijo que no. Entonces, él le ofreció compartir algo que había cocinado de más. «¿En serio? Me encantaría, me muero de hambre», le contestó Sun Choi, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no volvía a una casa oscura y vacía. Tener a alguien esperándola y las luces prendidas era un pequeño lujo que no sabía cuánto extrañaba. Iron la mandó a sentarse y esperar mientras él le servía una comida que parecía salida de un festín. El guiso de pasta de soya se veía espectacular y Sun Choi no perdió el tiempo. Con cada bocado, las ventanitas del juego marcaban el aumento de la atracción. Más 20, más 30. Iron la miró divertido. «Parece que lo estás disfrutando de verdad», le dijo. «Esto parece un mukbang. Podrías tener millones de vistas. Ya se me antojó de nuevo». Sun Choi, con la boca llena, le dijo que era porque estaba buenísimo. «Este es el mejor guiso que probé en mis 27 años de vida», exclamó, tan absorta en el sabor que no se dio cuenta de lo que acababa de decir. Pero lo dijo. Y ahí, detrás de Iron, apareció Ji Ye-kon, mirando la escena. Sun Choi tuvo un hipo repentino y se dio cuenta de la metida de pata. ¡27 años! Si era una estudiante, ¿cómo iba a tener 27? La alarma sonó en su cabeza. «Estoy perdida», pensó, entrando en pánico. ¿Qué hacía? ¿Y si decía que él había escuchado mal? Tenía que intentarlo. «Creo que me escuchaste mal», alcanzó a balbucear, sintiendo la cara arder. Pero Iron, con su propio rollo, empezó a contar con los dedos. «7 es... 7, ¿no?» Sun Choi lo fulminó con la mirada. «No lo digas en voz alta». Ji Ye-kon confirmó impasible. «Sí, es 7». Sun Choi solo pudo hacer un ruido de frustración. La situación no mejoró cuando Iron de repente soltó un improperio sobre lo difícil que era el coreano. Ji Ye-kon lo regañó al instante, recordándole que no podía decir esas cosas. «Gracias, Iron, por ayudarme a engañar a Ji-ye», le dijo Iron como si nada. Ji Ye-kon, sin inmutarse, le recordó que este fin de semana tenía un examen de dictado. «Odio los exámenes», se quejó Iron. Aprovechando la distracción, Sun Choi se apuró a terminar de comer, con la esperanza de que nadie más notara su desliz. Pero su respiro duró poco. Iron la corrigió, diciendo que la comida no la había hecho él, sino Ji-ye. Sun Choi se quedó helada.
¿En serio? Jige, el mismo que había eliminado del juego, el que la había rechazado 1000 veces, ¿había cocinado eso? Y encima, ¿cocinaba como un chef de hotel 5 estrellas? De repente, para Son Choi, Jige no era solo el tipo guapo y medio meh que defendía los derechos de los perros, sino que también era un artesano de vidrio, un terapeuta de arte, manejaba propiedades y, para colmo, era un cocinero increíble. Un hombre perfecto en todo sentido. Era tan irreal que la abrumaba. Iron, ajeno a los pensamientos de Son Choi, seguía alabando a Jige, que solo le decía que parara. Son Choi se dio cuenta de que a Jige, a pesar de sus quejas, le encantaba que lo elogiaran. La noche siguió su curso hasta que Ille anunció que se iba a dormir temprano porque al día siguiente tenía una caminata. Sun Choi, aún un poco aturdida por lo que había pasado, se despidió de él. Ille, mientras se alejaba, murmuraba algo sobre que Iron no era un chico para irse a dormir tan temprano. Sun Choi, siempre al acecho, le preguntó si quería más halagos, pero en ese momento un aullido se escuchó desde afuera. Era Enson Park, completamente ebrio, entró a la casa a 4 patas aullando como un perro. Ille lo miró con cara de «no puede ser» y le preguntó si era él el que estaba ladrándole a los perros de los vecinos. Ensong, con una lógica de borracho, le dijo que los perros solo querían volver a sus días de lobos. La situación se puso más incómoda cuando Ensong, aún aullando, intentó darle un beso a Ille. Este, asqueado, lo empujó y se fue corriendo a lavarse la cara al grito de «Enson Park, estás loco». Pero Ensong no se rindió y con la misma energía se abalanzó sobre Sun Choi intentando besarla también. «Ni loca», pensó ella, horrorizada. ¿Tenía que besar a un borracho sin control? De repente, Sun Choi percibió un olor familiar. Era la colonia de Ille. Justo en ese momento, él la tomó de la mano y con una voz más seria le dijo «Sun Choi, andate a tu cuarto ahora mismo. Yo me encargo de Ensong, ¿ok?» Sun Choi ni lo dudó, asintió, le dio las gracias y salió disparada hacia su habitación, aliviada de escapar del caos. Ya en su cama, cambiada y agotada, Sun Choi se quedó pensando en la colonia de Ille. ¿Por qué le resultaba tan familiar? De repente, el recuerdo la golpeó. Era la misma colonia que usaba su ex. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era una fragancia que no era muy común, y que Ille la tuviera, y que todavía se escucharan los ladridos de Ensong la hacían sentir rara. Con la cabeza a 1000 por toda la locura de la noche anterior, Sun Choi se durmió pensando en que lo mejor era dejar todo para el día siguiente. Y el día siguiente llegó. A la mañana, los pajaritos cantaban y Sun Choi se despertaba con la peor de las ondas. Tenía que bañarse, pero lo único que quería era quedarse en la cama, aunque sabía que no podía. Se levantó, abrió la puerta de su cuarto dispuesta a ir al baño, pero se encontró de golpe con Jige Kwon sin remera en el pasillo. Un momento de shock mutuo, de vergüenza total. Ella se disculpó a los gritos, él le ordenó que se fuera, y ella, roja como un tomate, cerró la puerta de nuevo. La incomodidad siguió en el desayuno. Mientras intentaban comer los panqueques que Ille había preparado, el ambiente estaba tan tenso que casi se podía cortar con un cuchillo. Sun Choi no se animaba a mirarlo, y él, por su parte, pensaba que su vida se había vuelto un quilombo. Entre un tipo que lo había intentado besar la noche anterior y ahora una chica que apenas conocía lo veía sin remera, ¿qué más podía pasarle? La tensión era tan palpable que hasta al ir a agarrar el sirope de arce, sus manos se tocaron y ambos se sobresaltaron. Iron, que estaba ahí, los miraba con un suspiro. Ya era un clásico verlos pelear. Agobiada por todo el desastre, Sun Choi se refugió en su habitación. No sabía qué hacer, se sentía atrapada en un juego donde las cosas no paraban de complicarse. Justo cuando la depresión la estaba consumiendo, ¡ding!, sonó su celular. Era un mensaje de Howick Cho, el dueño del café. Necesitaba que lo ayudara a comprar ingredientes para el día siguiente y, de paso, la invitaba a cenar. Para Sun Choi, esto fue como un rayito de sol. Una salida, una misión, algo para distraerse de la locura de la casa. Su ánimo cambió de golpe. Se arregló con entusiasmo, pensando que tal vez Jae-wook podría darle una mano con esta vida de juego que le había tocado. Salió de la casa con una sonrisa, lista para el aire fresco y la posible ayuda de Hayuk.
Vio a alguien esperando afuera y toda emocionada se acercó diciendo, «Ha-yuk, perdón por hacerte esperar». Pero la sonrisa se le borró de la cara. No era Ha-yuk, era Ji-ye-kon. ¿Qué hacía él ahí? Y la respuesta de Ji-ye, con un tono algo resignado, no tardó en llegar. «En realidad estoy acá porque Ha-yuk me pidió que lo acompañara a hacer las compras». La sorpresa fue total. Pero la incomodidad en el auto era palpable. Son Choi sentía que tenía que hacer algo para romper el hielo después de la escena de la mañana, y se animó a preguntar si había sido muy descuidada. La respuesta de Ji-ye fue un rotundo sí. Son Choi se fastidió de inmediato. ¿Qué onda con la actitud si estaba tratando de disculparse? Pero antes de que pudiera quejarse, Ji-ye la sorprendió. «Es una casa compartida, yo también debería haber cerrado la puerta con llave, así que también fue mi culpa», dijo, con un tono que le ablandó el corazón a Son Choi de una forma que no entendía. Era tan simple, pero la desarmaba. Se sintió tan aliviada que exageró, disculpándose 1000 veces y prometiendo que no volvería a pasar. «Entonces, ¿estamos bien ahora, no?», preguntó con una sonrisa esperanzada. Ji-ye se rió, un pequeño pft apenas audible, pero fue suficiente para que Son Choi se quedara pensando, «¡Wow! Nunca lo había visto reír». Y de alguna forma, eso le dio un vuelco al corazón. Justo en ese momento, Ha-yuk apareció, abriendo la puerta del auto con una sonrisa. «Perdón por la tardanza, los veo que ya están bien, ¿eh?». Llamé a Son Choi para invitarla a cenar después de las compras, y a Ji-ye porque pensé que iba a necesitar ayuda con las bolsas. ¿Todo bien?». Son Choi asintió feliz, pero Ji-ye no tardó en refunfuñar por lo bajo. «Gracias por avisarme ahora, y no soy tu cadete». Ha-yuk divertido le dijo, «Claro que no, sos mi chofer. Vamos, chofer Kwon». Una vez en el supermercado, mientras Ha-wook y Ji-ye estacionaban, Sun Choi decidió ir adelantando y buscar un carrito, pero por alguna razón no podía sacarlo. Forcejeó un poco hasta que de repente un ding resonó en su cabeza y una ventana de misión apareció. Nueva misión. Averigua los gustos de los chicos con los que vivís en la casa. Si les compras regalos que les gusten, su atracción va a subir. Recompensa 4 monedas de oro. «Listo, con esto termino el juego», pensó Sun Choi animada. En ese instante, Ha-wook y Ji-ye llegaron. «Sun, disculpa la espera, ¿qué estás haciendo?». Sun Choi, que seguía enredada con el carrito, les respondió, «Hola, estaba tratando de sacar un carrito». Seguía tirando, frustrada, hasta que Ji-ye se acercó. «Dame, yo lo hago», dijo, y sin esfuerzo alguno lo desenganchó y se lo entregó. Ha-wook lo festejó. «Ahí está, volvió el chofer Kwon». Sun Choi, sin embargo, se quedó mirando a Ji-ye con una extraña sensación. «No es nada, pero ¿por qué eso se ve tan atractivo?», se preguntó fastidiada consigo misma. Ya con el carrito en mano, los tres se adentraron en el supermercado. Ji-ye, mirando algo en su celular, sugirió, «Bueno, dejémoslo fresco para el final». Pero apenas terminó de hablar, se dio cuenta de que estaba solo. Sun Choi y Ha-wook ya se le habían escapado, perdidos entre los pasillos. Mientras tanto, Sun Choi, con la misión de entender los gustos de sus compañeros, se sentía un poco perdida. Miraba cosas al azar, como unas maquinillas de afeitar, y se daba cuenta de que esto era más difícil de lo que pensaba. «Capaz lo mejor es preguntarles directamente, ¿no?», se cuestionó. De repente lo vio a Ha-wook y, para su sorpresa, él estaba con un paquete de papas fritas sabor Tom Yum-goong, sus favoritas también. Se pusieron a hablar, encantados de haber encontrado a alguien que apreciara ese sabor tan particular. Resulta que la gente de su alrededor no los bancaba mucho, pero ellos dos sí. La charla se puso un poco triste cuando Ha-wook mencionó que las papas estaban por dejar de fabricarse. «No me digas, yo también escuché eso», dijo Sun Choi, casi a punto de llorar. Pero Jae-wook, con su chispa de dueño de café, tuvo una idea brillante. «En ese caso, compremos todas las que queden antes de que desaparezcan». Sun Choi lo miró como si fuera un genio. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, el carrito de compras empezó a llenarse de paquetes de papas fritas sabor Tom Yum-goong. Justo en ese momento apareció Ji-ye, con cara de pocos amigos. Vio el carrito desbordado y la escena en general. «¿Qué hacen? Devuelvan todo eso. Estamos usando fondos comunes, no es para esto. Acá no, vuelvan acá», les dijo con un tono que no daba lugar a discusiones.
Sancho y Jae-wook, quejándose un poco, tuvieron que resignarse y poner todo de vuelta en las estanterías. Jae-wook los retó. Los dejo solos un segundo y ya hacen lío. A Jae-wook le dio gracia y comentó: volvió el chofer Kwan a poner orden. Sancho, y por su parte, no podía evitar pensar que, a pesar de lo mandón, Jae-wook se veía atractivo. «Maldita sea», pensó, fastidiada. Más tarde, mientras seguían con las compras, Sanchoy probó algo y se quemó. «¡Ay!», exclamó, con los ojos llorosos. Ille rápido le dio un vaso de agua. «¿Te quemaste el paladar? Toma esto», le dijo preocupado. Sanchoy tomó el agua y suspiró aliviada. «Listo, ya estoy mejor. Me encantan los dumplings, por eso me los comí tan rápido», explicó. Una vendedora cercana, que había visto la escena, se rió y con picardía dijo: «¡Ay, qué linda! A tu novio le encantan los dumplings». La situación se puso tensa de repente. «¿Novio?», pensaron Jae-wook y Jae-wook, mientras Sanchoy, roja como un tomate, intentaba aclarar: «Señora, por favor, no». Pero la señora, con una sonrisa pícara, insistió: «Ah, pero entonces, ¿cuál de los dos es el novio de verdad?». Jae-wook y Jae-wook se quedaron helados, mientras Jae-wook intentaba aclarar que no era así la cosa. Pero la vendedora, lejos de rendirse, preguntó si era una de esas aventuras de los jóvenes de hoy. Los dos pibes sintieron un escalofrío. Para salir del paso, y capaz con ganas de picarla, Ji-se le preguntó a Sun-choi con quién creía que se veía mejor. Sun-choi, por dentro, estaba calculando la estrategia del juego, pensando que ser muy directa podía arruinarlo todo. La vendedora los miró de reojo, esperando la respuesta. Sun-choi, ya un poco harta, se sumó a la queja de la señora. «Usted tiene razón, a mí también me arruinaron la vida los hombres lindos». Los pibes la miraron, si eran ellos mismos los que había diseñado para ser guapos. La señora, sintiéndose cómplice, le regaló un par de porciones extra de dumplings a Sun-choi. «Así se habla, nena, para las que estamos cansadas de los hombres así». Sun-choi, contentísima con su botín, ni se dio cuenta de que mientras ella festejaba, la atracción de Jae-wook por ella subió un 2%. Ji-se, que estaba al lado, se quedó sorprendido. ¿Cómo era que Jae-wook la encontraba linda y su porcentaje se quedaba igual? Con las compras casi listas, Jae-wook se dio cuenta que le faltaba harina y se despidió para hacer unas compras personales. Sun-choi aprovechó para concentrarse en su misión, averiguar los gustos de los demás. Con calma recordó que Iron necesitaba unas botas de nieve para escalar y que a Jae-wook le gustaba la música en vinilo. Pero con Ji-se la cosa no era tan sencilla. Pensó en un libro, ya que le gustaba leer, pero no quería arriesgarse a elegir uno que ya tuviera o no le gustara, para no bajar su atracción. Luego se le ocurrió comprarle ropa, pensando que, como había sido modelo, le quedaría bien cualquier cosa. Pero el comentario de Iron sobre su falta de estilo la hizo dudar. Mientras se comía la cabeza, escuchó a la vendedora de dumplings hablar con otra clienta. «Mi marido es carpintero, ¿viste? Tiene las manos re ásperas, pero con esta crema nueva que salió, que hasta te hace masajes, quedan una seda». A Sun-choi se le prendió la lamparita. Las manos de Ji-se las había sentido ásperas cuando le tocó la frente. Sin dudarlo, se acercó al mostrador. «Disculpe, ¿me da una de esas cremas para manos, por favor?». Con la crema ya en la bolsa, Sun-choi sonrió satisfecha. Había terminado sus compras y ahora solo quedaba volver a la casa. Pero, en eso, sus ojos captaron algo extraño. Una puerta que brillaba con una luz que nadie más parecía ver. «¿Qué es eso?», se preguntó. De repente, la ficha le cayó. Era la tienda de ítems. El equipo de desarrollo no había hecho esto, así que no tenía ni idea de su existencia. Aunque no tenía ni una moneda de oro, la curiosidad le ganó y decidió entrar a chusmear. Una vendedora la recibió con una sonrisa, y Sun-choi, sin rodeos, le preguntó si tenía algo que pudiera subir la atracción de golpe. La vendedora le mostró el set Fiesta Cenicienta, un vestido, una cartera y unos zapatos, que juntos daban un 18% de aumento de atracción en una cita. Un ofertón. Sun-choi lo pensó imaginando cómo le quedaría en una cita, pero decidió mirar un poco más antes de decidirse. Mientras seguía chusmeando, se puso a pensar en el boleto de cita que podía conseguir y en quién lo usaría. «Personalmente, Ji Ye-hwan es mi tipo», se dijo, y por un segundo se dejó llevar.
pero enseguida se dio un cachetazo mental. «Despertate, Sun Choi, no aprendiste nada de elegir a los chabones solo por la facha». Y tenía razón. Cuando chequeó los niveles de atracción, Ha-wook Cho estaba por las nubes, con un 32%. Aunque Ji-ye le gustaba, Ha-wook era la opción más dulce y segura para el juego. «Es lo mejor, por más que sea difícil», suspiró. La vendedora, atenta, le preguntó si quería ver más cosas. Sun Choi, siempre buscando la forma de romper el juego, preguntó por ítems dinámicos. Y ahí la vendedora le mostró una joyita tras otra. Un labial que hacía que el personaje hiciera lo que le pidieras. Unos auriculares para leer la mente. Zapatillas que te hacían seguir al personaje. Un té mágico para calmar a los enojados y lentes para saber si decían la verdad. Sun Choi abrió los ojos como platos. «Los juegos son todos sobre los ítems», gritó internamente. Enseguida pensó en los auriculares para leer la mente. «Imagínate, escuchar lo que piensa un chabón. Eso sí que subiría la atracción». Pero la desilusión fue inmediata. Todos costaban 10 monedas de oro. ¿Y de dónde las sacaba si las misiones eran re difíciles y las monedas no caían del cielo? Justo en ese momento de bajón, la vendedora le ofreció una muestra de un perfume nuevo. «¿Esto también sube la atracción?», preguntó Sun Choi. La vendedora le confirmó que sí, un 2% al que lo oliera primero. Y además le dio un dato de adentro. Si lo usaba y hacía contacto físico mientras el tipo estaba hipnotizado por el aroma, la atracción se duplicaba. De repente su celular vibró. Era un mensaje de Ha-wook. Estaban en el estacionamiento abajo. Sun Choi guardó el perfume, pensando quién sería el afortunado en recibir el efecto doble. Una buena jugada ahora podía cambiar todo. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, vio a Ha-wook en una llamada. «A ver, Sun Choi, nada de hacerse la rara», se dijo. «Toma una decisión segura y racional». Y con eso en mente se roció el perfume. Apenas se había rociado el perfume cuando, al intentar llamar a Ha-wook, se tropezó de la nada y cayó directo en sus brazos. Él la sostuvo, ambos sorprendidos por el contacto. Un instante de silencio y de repente Ha-wook se quedó como hipnotizado por el aroma. «¿Qué perfume usas?», le preguntó, con la mirada un poco perdida. Sun Choi, nerviosa, soltó una risita. «Ah, ¿te referís a este? Es una muestra, ni sé bien cuál es». Ha-wook se acercó un poco y aspiró el aire. «Huele bien», comentó. Sun Choi sonrió para sí misma. El ítem había funcionado. Pero cuando revisó la atracción de Ji-ye, que había sido el primero en oler el perfume, seguía en un miserable 12%. ¿Qué onda? Ahí el juego le tiró la posta. El perfume requería contacto físico para duplicar la atracción y tenía que ser dentro de los 10 minutos de habérselo puesto. ¿Qué? ¿Contacto físico? Encima con este idiota que le acababa de decir que se fijara dónde iba. Sun Choi bufó, pero sabía que tenía que apurarse. Después de unos segundos de pensar, se le ocurrió una idea, por más trillada que fuera. Fingió un tropiezo, un grito de dolor. «¡Ay, me doblé el tobillo!», exclamó. Ha-wook, extrañado, se dio vuelta. «¡Hey, qué te pasa!», Sun Choi se quejó, haciendo como si le doliera de verdad. «Creí que estaba bien, pero parece que me esguince el tobillo cuando me caí». «Ay». Ha-wook se agachó para verla. «¿Podés caminar?». Sí, por supuesto que sí», pensó Sun Choi, mientras calculaba su próximo movimiento. Sabía que él la iba a ayudar a levantarse, y ahí aprovecharía para el contacto. Ha-wook le ofreció la mano, y Sun Choi la agarró, pero el plan salió un poco más intenso de lo esperado. Su mano se deslizó por el brazo de él, y de repente estaban casi en un abrazo, sus cuerpos muy cerca. «¿Qué demonios está pasando?», pensó, con el corazón a mil. Ha-wook, sin inmutarse, solo la levantó y siguió caminando, arrastrándola con él. Ahí, en los brazos de Ha-wook, Sun Choi seguía procesando lo que había pasado. ¿Era solo un juego? Su corazón le decía otra cosa, mientras sentía cómo el rubor le subía a la cara. Para colmo, su estómago decidió unirse al caos con un ruido que sonó a trueno. ¡Qué vergüenza! Intentó disimularlo, apretándose el abdomen, pero Ha-wook la miró levantando una ceja. ¿Estás bien?, le preguntó, sin soltarla. Sun Choi, ruborizada, insistió en que ya estaba bien y que la bajara. «Pero si te esguinzaste el tobillo», le recordó él, con un toque de burla.
Ella improvisó rápido. Creo que tropecé porque tenía mucha hambre. ¡Bájame ya! Jaeuk soltó una risita. ¿Y si te caes de nuevo, qué? Son Choi se puso más roja. No te burles de mí. Mientras tanto, llegaron a un lugar llamado Willy's Kitchen. Ahí los recibió un tipo con pinta de chef, barba y una sonrisa grande. Ji-jae y Iron ya estaban sentados en la mesa. Son Choi por dentro seguía pensando en el perfume. Se había esforzado tanto en el contacto físico con Jaeuk, pero ahora que lo pensaba, Ji-jae también había estado muy cerca cuando la había ayudado antes. Sacó su teléfono con disimulo para revisar el nivel de atracción de Ji-jae. ¿Sería que había duplicado el porcentaje? Pero no, seguía clavado en un 12%. ¿Qué carajos? ¿Por qué no había funcionado si se lo había puesto para Jaeuk? Jaeuk notó su cara de asombro. «Che, ¿qué pasa?», le preguntó. Son Choi, disimulando, respondió que nada. Estaba molesta, pensando que el ítem no había servido para nada. Ji-jae, mientras tanto, pidió una ensalada, algo que a Sun Choi no le gustó nada, si estaban en un restaurante de pastas y carnes. Después de un rato, cuando Iron pidió un montón de platos, Sun Choi empezó a atar cabos. Algo no le cerraba. El juego se había reseteado. Ji-jae no debería recordar nada de lo que pasó antes. Pero él había mencionado algo del tejado, ese mismo día, y ahora el perfume no funcionaba como debía. De la nada, Ji-jae la miró y dijo, con la misma calma de siempre, «Me acuerdo que a vos te gustaba el arroz frito. ¿Por qué no pedís un risotto?» Sun Choi, sorprendida, aceptó de inmediato, pero por dentro se preguntaba si Ji-jae estaba recordando cosas que no debía. ¿Sería posible? Antes de que pudiera darle más vueltas, una extraña pixelación apareció de golpe, rodeando la mano de Ji-jae. ¿Qué era eso? Sorprendida, Sun Choi se abalanzó para tocarlo. «¿Pero qué diablos? Esa pixelación no es normal». Así como Sun Choi se abalanzó para tocar esa extraña pixelación, ustedes abalancen sobre el botón de me gusta. No se queden con la intriga, suscríbanse para no perderse el próximo capítulo y comenten qué manhwa quieren que destripe a fondo después. Hasta la próxima, mis cracks del manhwa.